Saludos, mi nombre es Albert Manuel Mesa Di Pres, mi compañero Francis Lara. Estaremos haciendo la presentación de lo que es nuestro trabajo de los diodos especiales, el cual estaremos presentando tanto lo que es su simbología, definición, entre muchas de las características que esto conlleva. Este trabajo se basa en lo que es la materia electrónica 1, impartida por el profesor Ramón Gómez, y nosotros somos del Centro de Excelencia Mecatrónica, procedientes del ITLA. Nosotros como introducción tenemos que estaremos realizando la actividad propuesta por nuestro maestro Ramón Gómez, el cual consiste de definir de una manera precisa y concisa y con mucha calidad lo que es los tipos de diodos especiales, su funcionamiento, simbología, entre otras cosas. Dentro de las demás diapositivas estarán cada uno de los diodos especiales exigidos por el maestro. Tenemos lo que es nuestro índice. Bueno, el índice consiste en mostrar los diferentes tipos de temáticas que vamos a tocar en esta diapositiva, cada una, explicando algunas sería como el diodo LED, que tendríamos su definición, símbolo, polarización, funcionamiento, tipo y aplicaciones que se pueden hacer con él, el diodo Zener, el fotodiodo y entre otros. Cualquier cosa, si quieres más definición sobre este índice, puedes pasar el video y ver cada uno de los subtemas que vamos a tratar aquí. Bueno, aquí tenemos uno de los más conocidos, como es el diodo LED. Diodo LED, como su nombre lo dice, diodo emisor de luz, es un dispositivo que permite el paso de la corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz. Trabaja como un diodo normal para recibir corriente eléctrica, esta emite luz. Aquí está su simbología, el cual se compone de lo que es un ánodo, un cátodo, y se puede declarar más como un símbolo de diodo LED por sus flechas que salen como del diodo, de una manera de referencia a que se está emitiendo algo, se está emitiendo una luz cuando le entra la corriente. Aquí tenemos lo que es su polarización, partes y aplicaciones. Sabiendo que los LED utilizan donde hay un bajo consumo de energía y larga vida útil, son importantes. Algunas de las aplicaciones incluyen lo que son luces de freno, publicidad, señales de tráfico, decoraciones. Esos diodos emisores de luz y diodos láser están renovando lo que es mucho la tecnología de comunicación a nivel de visualizaciones, ya que los televisores modernos están trayendo lo que son unas tiras de luces LED, el cual esta ayuda más a la mejor emisión de lo que es el audiovisual que contiene. Aquí tenemos lo que son sus diferentes partes. Tenemos el lente, el conductor, el semiconductor, copa reflectora, tesoro de plástico, ánodo y cátodo, sabiendo que siempre el que es más pequeño dentro de lo que es el lente es el ánodo y el cátodo es el que más ancho. Funcionamiento del LED tenemos que funciona polarizándolo directamente, es decir, que el positivo el ánodo y el negativo el cátodo, el cual así se polariza el diodo, el diodo emite una luz. Los electrones libres en la banda de conducción presentan en la zona N, se ven atraídos por la mayor concentración de huecos y cantidad positiva que se está en la zona P del semiconductor y el polo positivo de la batería al llegar a la zona de unión NP. Se recomienda que los átomos existentes en la zona P, es decir, ocupan los huecos disponibles. Podemos distinguir entre 4 diferentes tipos de LED básicos, el cual está el LED DIP Ahora entraremos en lo que es la parte del diodo Zener. El diodo Zener, también muy reconocido por lo que son los electrónicos o aspirantes electrónicos, es un diodo de silicio fuertemente dopado que se ha construido para que funcione en la zona de ruptura. Recibe el nombre por su inventor Clarence Mervyn Zener. Tenemos como símbolo y polarización que se encuentran diseñados para mantener un voltaje constante en sus terminales
Para que esto debe ser polarizado inversamente con un voltaje por arriba de su ruptura. Este diodo se utiliza como reguladores de tensión o voltaje para determinar tensiones y resistencia de carga. Aquí tenemos lo que es una foto de cómo se ven físicamente, y aquí tenemos su simbología, el cual está representado con el mismo triángulo, ánodo la parte ancha, baja el triángulo, y acá todo sería ya la conexión, que tiene esta pequeña línea con dos líneas en cada extremo de 45 grados contrarios. Ok, ¿para qué podemos usar el diodo Zener? Bueno, contiene muchas funciones y aplicaciones, el cual una de sus funciones, pues, polarizándolo directamente, tiene una tensión de activación de entre 0.3 y 0.7 voltios, o sea, serían de 300 a 700 milivoltios, pero sin embargo está diseñado para permitir la corriente fluya en sentido inverso, una vez la tensión inversa se iguala a la tensión del Zener nominal. Los diodos Zener se encuentran diseñados para mantener un voltaje constante en sus terminales. Para eso debe ser polarizado inversamente. Con el voltaje de arriba de su ruptura, este diodo se utiliza como reguladores de tensiones o voltaje para que determine la tensión y resistencia de carga, como habíamos mencionado ya anteriormente. Aquí ya podemos continuar con lo que es el fotodiodo. Bueno, el fotodiodo, como podemos ver aquí están sus diferentes formas, como lo podemos ver en físico en el mercado, y ahí está su simbología. Dice que un fotodiodo es un semiconductor construido con un PN sensible a la incidencia de la luz visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto, se polariza inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Bueno, tenemos que el fotodiodo es un tipo especial de diodo que genera corriente cuando es expuesto a la luz. La corriente eléctrica generada aumenta con la cantidad de luz que lo incide, es más intensa. Funciona polarizando inversamente, y la corriente entrega que fluye en sentido opuesto a la flecha del diodo. A continuación tenemos lo que es el diodo láser. Bueno, el diodo láser es un dispositivo semiconductor similar a un LED, pero que bajo las condiciones adecuadas emite una luz láser. Esta es su simbología. Como podemos ver, esta simbología es muy parecida a la de los demás, desde su ánodo hasta su cátodo, solo que en vez, como el LED, que tenía dos flechas hacia afuera, señalándose afuera, esta tiene dos rayos. Sube, entonces baja en picada y vuelve a subir, y ahí es que muestra la punta de la flecha. Bueno, aquí tenemos lo que es el funcionamiento y aplicaciones del diodo láser, sabiendo que este es un pequeño dispositivo compuesto por electrones y huecos mediante un proceso químico. Son estimulados para crear una luz que emerge desde su lente y focaliza hasta una dirección deseada. Su pequeño tamaño y precisión en comparación con otros métodos ha hecho que los diodos láser se utilicen en los campos como la oftalmología, odontología, además de dermatología. Aquí tenemos lo que es el diodo varicap. Diodo varicap, conocido como diodo de capacidad variable o varactor, es un diodo que aprovecha determinadas técnicas constructivas para comportarse ante variaciones de la tensión aplicada, como es un condensador variable. Aquí tenemos lo que es su presentación física, como lo podemos encontrar en el mercado, y aquí tenemos cómo es su simbología, que es muy parecida a la demás, a la del diodo convencional, solo que en el cátodo, la raya que tiene otra aproximadamente para diferenciarlo. Aquí tenemos lo que... Ahora entraríamos a lo que es la parte de su funcionamiento. Bueno, su funcionamiento como tal es de almacenar carga, por lo que siempre funciona en condiciones de polarización inversa. Cuando se aplica una tensión en polarización directa, la corriente eléctrica fluye. Como resultado, la región de agotamiento se vuelve insignificante, lo cual es indeseable.
Bueno, aquí tenemos lo que es un pequeño diagrama de cómo funcionaría por dentro. Tenemos que todo el material semiconductor y su zona de lo que es agotamiento. También tenemos lo que es el dieléctrico. El dieléctrico se puede ver mucho en lo que son también los capacitores y cómo funciona este diodo al tener desde una zona su zona P y desde el otro lado su zona N, separado por lo que es la zona de agotamiento. La utilización más solicitada para este tipo de diodo es de sustituir los sistemas mecánicos de capacitador variable en etapas de sintonía en todo tipo de equipos de emisión y recepción, como lo puede ser la sintonía de televisión, modulación de frecuencia en transmisión FM y radio, y lo que son los osciladores controlados. Yo le voy a continuar con lo que es la definición, el símbolo y la polarización de lo que es el diodo túnel. El diodo túnel es un diodo semiconductor que tiene una unión PN en la cual se produce el efecto túnel que da origen a una conductancia diferencial negativa. Es un cierto intervalo de las características, corriente, tensión, la presencia del tramo de la resistencia negativa permite su utilización como componente activo. Ahí vemos lo que es la polarización, que es de ánodo en positivo y cátodo en el negativo. Ahí vemos una imagen de lo que es el diodo túnel en sí. Aquí vamos a ver lo que es el funcionamiento y aplicaciones del diodo túnel. Una característica importante del diodo túnel es su resistencia negativa de un entorno determinado de intervalo de voltaje de polarización directa. Cuando la resistencia es negativa, la corriente disminuye al aumentar el voltaje. En consecuencia, el diodo túnel puede funcionar como amplificador, como oscilador o como B-estable. En consecuencia, el diodo túnel puede funcionar como amplificador, como oscilador o como B-estable. Esencialmente, este diodo es un dispositivo que baja potencia para aplicaciones que involucran microondas y que está realmente libre de los efectos de la radiación. Ahora les voy a estar hablando sobre lo que es el diodo PIN, su definición, su símbolo y su polarización. Se llama diodo PIN a una estructura de 3 capas, siendo la intermedia semiconductor intrínseco y las externas un tipo de P y la otra tipo N. Sin embargo, en la práctica la capa intrínseca se sustituye bien por una capa tipo P de alta resistividad o bien por una capa N de alta resistividad. Ahí podemos ver lo que es su simbología, su polarización, ánodo, cátodo y algunas fotos de él. Su funcionamiento y aplicaciones es que el diodo PIN se usa como interruptor o atenuador con las frecuencias de RF y microondas. Se fue intercalando una capa semiconductora intrínseca de alta resistividad desde la capa tipo T, tipo P y tipo N, como dijimos anteriormente. De ahí que viene el nombre PIN, que refleja la estructura de lo que es el. Aquí vamos a hablar sobre lo que es el SCR, su definición, simbología y polarización. El rectificador controlado de silicio, SCR por sus siglas en inglés, es un tipo de tiristor formado por 4 capas de material semiconductor con estructura PNP o bien NPN. El nombre proviene de la unión de tirantrum y transistor. Un SCR posee 3 conexiones, la conexión ánodo, cátodo y gate, que significa puerta. La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. En su funcionamiento tenemos que lo principal es que como un diodo rectificador controlado que permite circular la corriente en un solo sentido cuando funciona como corriente alterna, el SCR se necesita en cada alternancia o semiciclo y con corriente continua. Se necesita un círculo de bloqueo forzado o bien interrumpir el ciclo. Aquí vemos una imagen de cómo funciona el SCR, vemos su simbología y cómo se ve físicamente. Ahora tenemos lo que es los rectificadores, puentes integrados. El puente rectificador es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna en corriente continua, también es conocido como circuito puente de Grace, en referencia al físico alemán Leo Grace.
Grice, que popularizó este circuito inventado por Carl Francis Porter. Modelos, existen varios modelos. Los puentes rectificadores se clasifican principalmente en rectificadores monofásicos y trifásicos. Ambos tipos se clasifican a su vez: rectificador no controlado, semicontrolado y totalmente controlado. En su característica, tenemos que se compone de 4 diodos, suelen ser diodos rectificadores, dado que estos al aplicar una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a la negativa del cátodo, polarización directa, toma la característica de un diodo rectificador básico al conectarlo según sea el siguiente esquema. Sin embargo, se produce un efecto llamado rizado, que es una ondulación traducida en la variación de voltaje. También tenemos que aún así la onda requiere más filtraje para que sea totalmente continua. Para ello se suele utilizar un regulador de tensión o voltaje, consiguiendo una onda aceptable para su uso. Los circuitos multiplicadores de voltaje son un multiplicador de voltaje, es un multiplicador de tensión en un circuito eléctrico que convierte tensión desde una fuente de corriente alterna a otra de corriente continua de mayor voltaje mediante etapas de diodos y condensadores. Estos tipos de circuitos se utilizan al principio de la carga en paralelo de capacitores a partir de la entrada de corriente alterna y añadiendo voltaje a través de ellos entre series de voltajes de CD más alto que el voltaje de la fuente. En sus aplicaciones y usos, este circuito se utiliza para la generación del voltaje requerido en los tubos de rayos catódicos, tubos de rayos X para alimentar fotomultiplicadores, para detectores de rayos gamma. También se utiliza para la generación de alto voltaje, para experimentos de la física de alta energía. Limitadores de voltaje. Un limitador o recortador es un circuito que mediante el uso de resistencia y diodo permite eliminar tensiones que no nos interesen para que no nos lleguen a un determinado punto del circuito. El limitador de corriente de conexión funciona como una resistencia de limitación previamente ajustada en NTC que reduce la corriente de conexión de modo que el consumidor arranca más lento. El circuito sujetador de voltaje son circuitos compuestos por diodos, resistencias y condensadores que permiten sostener una señal, un valor diferente de cero. También se conoce como circuito atrapador. Si el condensador se encuentra descargado, al aplicar tensión, él se comportará como un corto, poniéndose el cambio del voltaje. Un circuito sujetador se utiliza para desplazar o obtener el pico positivo o negativo de una señal de entrada o de nivel deseado. Este circuito también se denomina desplazador de nivel o vectorador de CC. Estos circuitos sujetadores pueden ser positivos o negativos dependiendo de la configuración del diodo. En conclusión, tenemos que los diodos son componentes muy importantes de la electrónica y la elaboración de diferentes circuitos y funciones muy utilizables en el día a día. Las aplicaciones de estos componentes nos ayudan a vivir una vida mucho más eficaz y nos facilitan la elaboración de mucho trabajo. Aquí tenemos lo que es nuestra bibliografía, donde sacamos informaciones. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que el documento haya sido de gran importancia y aprendizaje para ustedes.